Gracias, diputada, por estar con nosotros. Bienvenida. El espacio, saluda a tu auditorio. Bienvenida. Maestro Ricardo Peralta Saucedo, ex subsecretario de Gobernación. Como siempre, un placer saludarte. Bienvenido. Muchas gracias, Joely. Un gusto saludarte de nueva cuenta. Muchas gracias. Se va a poner duro el debate. Saben que venimos a contrastar ideas en un acuerdo de respeto mutuo, pero efectivamente es un debate. Primero que nada, diputada, ¿a quién le corresponde la responsabilidad? Porque acabamos de escuchar al secretario de Gobernación diciendo que efectivamente le corresponde el Instituto Nacional de Migración directamente a la Secretaría de Gobernación, pero también hay una corresponsabilidad por parte de la Cancillería mexicana. En todo caso, ¿quién es responsable en esta parte de la historia? Bueno, a mí me parece que sí hay una corresponsabilidad, efectivamente, y es la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración, y por supuesto el Ejecutivo Federal a través de la política migratoria que establece y que pacta con el gobierno de Estados Unidos. Ricardo, ¿estás de acuerdo? No, yo creo que en principio no se puede politizar un accidente que desafortunadamente tuvo la posibilidad de haberse prevenido, sobre todo porque quienes lo causaron pues no pudieron tener a su alcance la posibilidad de sofocarlo. Nunca se imaginaron que esta protesta terminaría así. Por supuesto es lamentable. Y cuando se trata de vidas humanas, yo creo que no puede politizarse, no solamente lucrar con vidas humanas, sino sobre todo también estar criminalizando la migración como si se tratara de un delito, con las expresiones que hemos escuchado desde la oposición. Yo quiero decirles que por principio humano, ninguna persona es ilegal. La migración es un derecho, como lo dijo nuestro secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y esta condición de la política migratoria no solamente compete a México, es multilateral y en este caso bilateral con los Estados Unidos, y estas personas que estaban en este centro de detención provisional es precisamente por este acuerdo migratorio con los Estados Unidos para que ellos les permitan el acceso a ese país. En algunos casos, precisamente por la condición de esa política migratoria, muchos de ellos son devueltos, son deportados a sus países de origen que desafortunadamente no les ha dado la posibilidad de desarrollarse como cualquier persona en el mundo, y cruzan la frontera sur de México, transitan por todo el territorio nacional, un verdadero viacrucis para buscar ir a Estados Unidos. Entonces, yo creo que no solamente no se debe de criminalizar, sino no se debe politizar una condición tan terrible como la que ocurrió, y sobre todo enaltecer la valentía de los migrantes de todo el mundo por cambiar sus condiciones de vida. Leyendo a algunos diputados, senadores de oposición pedían la cabeza del titular de Migración por falta de resultados, por falta de apego a los protocolos. ¿Coincides con estas posturas? Pues yo creo que la oposición está en su papel, la oposición de este país que está moralmente derrotada siempre va a buscar la cabeza de responsables, cuando no se dan cuenta que gran parte de la problemática de la migración, no solamente de México, sino la falta de apoyo a nuestros pueblos hermanos, se gestó precisamente en los gobiernos del PAN y del PRI, que nunca atendieron las causas por las cuales la gente migra. Se abandonó el campo, se abandonaron a los grupos más vulnerables de nuestro país, y esto fue una condicionante también de varios países de Sudamérica y de Centroamérica, donde no encontraban una hermandad latinoamericana como ahora se está haciendo con estos apoyos que se da a Centroamérica, con este cambio de relación multilateral con América Latina, donde otra vez México está priorizando el encontrar las causas también de la migración, ayudando a los hermanos latinoamericanos, y de nueva cuenta vemos a una desafortunada oposición que no propone, que simplemente sanciona, que simplemente señala, cuando tienen una viga de hace muchas décadas en el ojo. Por eso, hoy por hoy, son entendibles estas expresiones de la oposición, son entendibles, es parte de la labor de la oposición muy triste de nuestro país, pero de ese tamaño son sus argumentaciones, de ese tamaño y de esa forma tan poco analítica y propositiva es como quieren resolver los problemas en México. Tuvieron su oportunidad varias décadas y devastaron al país. Ahí está el tema de la inseguridad pública, la corrupción, un secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón sancionado como culpable por narcotráfico. Nunca había habido escándalos de corrupción como los fueron en los gobiernos del PRI y del PAN, y sin duda pues
esta postura de criticar, de pedir cabezas, como si eso le devolviera la vida a los migrantes que desafortunadamente fallecieron, cuando los problemas son de fondo y fueron causados en gran parte por esa historia de corrupción y de saqueo que hicieron en nuestro país el PRI y el PAN. Me llama la atención la fuerza, el peso de las palabras. Por ejemplo, un tuit de Porfirio Muñoz Ledo, diputada, no sé si coincida con él, dice: el crematorio de Ciudad Juárez, la hoguera en la que fueron calcinados esta madrugada 39 hermanos migrantes en Ciudad Juárez, no es un accidente fortuito, sino un crimen de Estado. El INAMI se ha transformado en un instrumento neonazi y servil que recuerda los campos de concentración y exterminio. Palabras muy fuertes, diputada, ¿coincide? Mira, yo lo que te puedo decir es que el señor Peralta, que no quiere politizar, politizó muchísimo al meter los gobiernos del pasado para echarle la culpa a un evento verdaderamente trágico, en el que lo que sucede es que el centro de detención no tiene los protocolos sanitarios y los protocolos de seguridad que debe de tener cualquier centro de detención, y estas personas tenían muchas horas sin tomar agua, sin comer. Eso fue lo que originó que ellos quisieran llamar la atención protestando, y la forma en que se les ocurrió fue prenderle fuego a unas colchonetas, calculando que los agentes de migración reaccionarían y les abrirían la puerta para poder salir de un encierro. Estaban en un cuarto encerrados, con rejas y candados. Y lo más sorprendente de esto es cómo, a pesar de que los agentes de migración están viendo la situación en la que ellos mismos se pusieron, no tienen la menor calidad humana ni la sensibilidad para auxiliarlos y sacarlos de ahí. O sea, me parece que no tienen nombre, y me parece, y sí coincido con Porfirio Muñoz Ledo en el sentido de que sea denominado o marcado como un crimen de Estado. Me parece deleznable la posición del señor Peralta. Me parece triste, me parece increíble la insensibilidad con la que pueden hablar de un evento tan trágico y tan triste. Te repito la pregunta, Ricardo, ¿es un accidente fortuito o crimen de Estado? Yo voy a tratar de ser respetuoso con las expresiones de la diputada, en principio por ser una dama, pero yo creo que estar politizando una condición de esta naturaleza y pensar siquiera en que una condición de esta naturaleza pudo haber sido provocada, pues no solamente es inmoral, es un acto inhumano y fuera de contexto absolutamente, politizando a como dé lugar una condición como la que ocurrió el día de hoy, pues merece un calificativo muy fuerte que no voy a mencionar en este medio de comunicación. Viniendo de Porfirio Muñoz Ledo, pues se puede esperar, con todo respeto lo digo, de una persona que ya tiene un avanzado estado pues de afectación psicomotriz y por supuesto también cognitiva, y quienes aluden a una condición de esta naturaleza, pues también puede ser que se encuentren en una condición similar, porque este tipo de conductas se imitan cuando no las tienen físicamente. Entonces, yo creo que hablar de una provocación, hacer de esto un acto político y utilizarlo en contra del gobierno como si fuera su responsabilidad, es muy canallesco, por decirlo menor. Pero así es la oposición, insensible, pequeña, reducida, moralmente derrotada, que por cierto no solamente no convencen al pueblo de México, sino que la gente ya entiende muy bien que estas campañas de desprestigio y estas campañas de denostar al gobierno de México después de un accidente terrible como el que ocurrió es muy lamentable. Yo sí conozco las fronteras, yo conozco cada uno de estos lugares. Es falso que no haya las medidas de seguridad, es falso que no hayan sido atendidos conforme a los protocolos, no solamente de nuestro país, sino protocolos internacionales. Hay observaciones internacionales sobre la atención que se da a los migrantes que están en todos estos lugares del Instituto Nacional de Migración. Yo sí conozco nuestro país y no hablo con tarjetas que les pasan a los diputados, que les pasan a los senadores que participan en programas televisivos, sino que me consta que las condiciones no solamente son inmejorables, sino que se atiende a todos los miles de migrantes que llegan a nuestro país con absoluto respeto a los derechos humanos. Y estar politizando un tema tan
tremendo como la muerte de personas, de hermanos latinoamericanos, pues habla de la bajeza y de la forma tan soez de expresarse, no solamente de nuestro país, porque esta es una circunstancia del Estado mexicano, sino habla también del origen ideológico que tiene. Tristemente así es. Diputada, incluso el Grupo Plural exige la renuncia inmediata de Francisco Garduño, el titular del INAMI. Hace referencia, que me llama la atención, a Adán Augusto, dice que debería dejar el cargo y dedicarse a su papel de corcholata. Emilio Álvarez y Casa cuestiona al secretario de Gobernación, dice que abandona sus obligaciones y encabeza una campaña de polarización, e incluso señala a Alejandro Encinas, dice que parece ajeno al cargo que ocupa, la migración debería de ser su preocupación. En todo caso, el tema de fondo, ¿han quedado rebasadas las autoridades mexicanas o de cualquier país ante una ola migratoria de esta dimensión, a este ritmo? Por supuesto que han quedado rebasados, por mucho. Se ve, en los videos se ve cómo los agentes de migración se pasean delante de la reja y no hacen nada, se quedan viendo. Me parece que eso es muy gráfico y nadie puede decir que es mentira. Pero por supuesto que nosotros desde la Comisión de Migración hemos citado al señor Garduño en varias ocasiones y nunca nos ha hecho el honor de presentarse a comparecer ante la Cámara de Diputados, ante la Comisión de Migración. Eso te habla mucho de no querer dar la cara y pues yo creo que eso habla por sí solo, ¿no? A citarlos a comparecer al secretario de Gobernación, al titular del Instituto Nacional de Migración, al propio canciller, diputada. Mira, eso yo no lo he hablado con la presidenta de la comisión ni con el coordinador del grupo parlamentario, no te lo podría definir yo, pero sí te puedo decir que hemos citado a Garduño varias veces y siempre nos ha dado la vuelta y nunca se ha presentado. Ojalá se anime muy pronto. Ricardo. Las autoridades han actuado con responsabilidad desde el inicio de este sexenio. Honré, no solamente fue un gran honor estar dentro del gobierno del presidente López Obrador durante los primeros 3 años de este gobierno. Por eso me atrevo a decir que no solamente se ha hecho un trabajo conjunto entre las diversas instancias de gobierno para atender esta ola migrante de Centro y Sudamérica, incluso de otros países del mundo, como nunca había ocurrido antes. Hoy se priorizan los derechos humanos, la protección a todos los migrantes, como ya lo dije y lo refirió precisamente el secretario de Gobernación. Migrar es un derecho. En México se les da la oportunidad a todos los migrantes y se les dan las atenciones desde que cruzan territorio nacional. Y este tipo de acontecimientos, como ya lo señalamos, desafortunados, sin duda los ocupa la oposición para demostrar, para lucrar políticamente con ellos. Pero vuelvo a insistir, ya los conocemos, ya sabemos que así se han manejado tanto el PRI como el PAN, lucrando siempre por la tragedia humana y no estableciendo como el ejemplo, por ejemplo, de la participación de la diputada, miembro de la Comisión de Migración, qué tantas políticas públicas han aportado precisamente para apoyar a este trabajo multidisciplinario dentro del gobierno federal y, por supuesto, donde la Cámara de Diputados participa activamente. ¿Qué han hecho para proponer políticas públicas para que esta condición de migración mundial pueda abatirse y qué mejores condiciones podrían ofrecer también? Se entiende que el Instituto Nacional de Migración sin duda es la institución que se encarga precisamente de proteger a quienes realizan este trayecto, pero también sin duda a realizar los trámites administrativos donde se establecen a través de los mecanismos normativos que la propia Cámara de Diputados pues también tiene la facultad de legislar. ¿Dónde están esas políticas públicas? ¿Dónde han participado? ¿Cuántas veces ha ido nuestra abogada o diputada que está participando, que me ofrezco una disculpa, no recuerdo su nombre, pero que dice que es miembro de la Comisión de Migración? ¿Cuántas veces ha ido a las estaciones migratorias? ¿Cuántas veces ha visitado las fronteras? ¿Cuántas veces se ha entrevistado con los migrantes y ha visto su condición real? Simplemente legislan desde un escritorio, no tienen cercanía con la gente, no tienen cercanía con el pueblo y no se dan cuenta de la tragedia que significa la migración en todo el mundo, no solamente en México. Y aquí se ha atendido con responsabilidad, con un sentido humanista que nunca antes había existido en el gobierno de México. Esta tragedia es lamentable,
y más lamentable aún que los políticos, sobre todo siendo representantes populares, lucren con las muertes de los migrantes. Diputada, efectivamente, ¿dónde queda la parte del seguimiento a las autoridades? En este caso sí, del Instituto Nacional de Migración, en los protocolos, como usted bien mencionaba, pero hemos visto otros casos donde se cuestiona el actuar de los integrantes de la Guardia Nacional. Efectivamente, ¿dónde queda esa parte de buen adiestramiento, protocolos de las autoridades en México, de cualquier nivel de que pudiéramos hablar? Mira, nosotros desde la comisión tratamos de dar seguimiento a todos los asuntos que llegan a nosotros. Son muchísimos. Por supuesto que hemos visitado y tenemos visitas constantes a los centros de detención y a los puntos migratorios. Hemos estado en diferentes estados, hemos visitado diferentes albergues, conocemos la situación de los migrantes, sí la conocemos. Y pues nos damos cuenta que México no tiene una política migratoria suficiente ni elaborada como para poder atender esta problemática, que además es una problemática mundial, no es única y exclusiva de nuestro país, pero que merece una mucho mayor atención, y de entrada merece que se le otorgara presupuesto. El Instituto Nacional de Migración carece de capacitación para sus agentes que atienden al público. Hemos atendido infinidad de quejas de la gente que se le quita su pasaporte, se le quitan sus documentos, se le quita su celular, la posibilidad de comunicarse con otras personas, y bueno, eso es lo que aprovecha muchas veces el crimen organizado para cooptar personas y que luego aparecen muertas, para ingresar a mujeres a la trata de personas. Es una situación pues muy triste y muy difícil de atender, y por lo pronto, bajo esta circunstancia, estamos proponiendo un punto de acuerdo que vamos a ingresar el día de mañana, y se va a proponer que desaparezcan los centros de detención, justamente porque se manejan con arbitrariedad y la mayor discrecionalidad, cayendo en pura discriminación y maltrato total a estos hermanos migrantes. Diputada, gracias. Sofía Carvajal Insunza, diputada federal por el PRI, por estar con nosotros aquí en Mega Noticias. Ricardo Peralta, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros para el auditorio de Mega Noticias. Gracias, muchas gracias, Joely. Hasta luego, buenas disculpa, noches. Sofía, una disculpa porque no me supe tu nombre. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches a ambos. Saben que pueden recuperar estas entrevistas en los próximos espacios informativos y en las redes sociales. Vamos a hacer una muy breve pausa. Volvemos.